Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Hacela bien, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Lógicamente es un tema de primer orden en la Argentina, porque hoy la seguridad social ya no abarca solamente jubilados y pensionados, sino que estamos hablando de asignación universal por hijo, muchas prestaciones sociales, asignaciones familiares, prestación por desempleo, y todos sabemos que en los últimos, especialmente en los últimos 2 años, han tenido un deterioro impresionante. Se calcula más o menos que han caído un 20% el poder adquisitivo de esas prestaciones sociales. Por eso estamos acá con el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Bedia, para que nos diga, bueno, cuál es el diagnóstico, cuáles son los problemas de la seguridad social en la Argentina. Yo señalé solamente el deterioro de los saberes, pero evidentemente tenemos mucho mayor cantidad de problemas y cómo es posible solucionarlo. Es preocupante si uno ve la seguridad social como sistema que se integra por todo lo que es previsional, el Sistema Nacional de Seguro de Salud, la necesidad de vivienda, donde hay una contingencia para paliar desde el punto de vista social, ahí tiene que estar la seguridad social como política que tiene el Estado para redistribuir el ingreso y lograr la justicia social. Ahora, en cada uno de los elementos y estamentos que señalé, hay problemas y serios. Temas salud, medicamentos, PAMI, la no cobertura de prestaciones, angustia, tristeza. El ser humano es una unidad sustancial. Por eso la seguridad social como sistema atañe a cubrir las coberturas sociales teniendo en cuenta que el ser humano es una unidad sustancial. No solo es el tema de salud, jubilaciones bajas, quienes las tienen y quienes tienen la suerte de jubilarse, pero la jubilación mínima no alcanza. Encima, por otro lado, ¿qué pasa con los recursos? Y es un problema. Si la economía no funciona, si no hay liquidez, si el círculo virtuoso no se alimenta, no hay aporte, no hay contribuciones, no hay trabajo, no hay empleo, y es un problema. Sí, pero al mismo tiempo, si pasa todo eso, hay más gente que requiere la ayuda de la seguridad social y tendría que haber con qué responder y si no, aparece un problema. A mí me parece que uno de los temas centrales, ahora que estamos en época de proyecto de ley de presupuesto, que normalmente ya se presentó al Congreso, tengo entendido que se va a debatir después de las elecciones, pero es un termómetro, ¿no? A ver, los valores de la sociedad deben medirse también en función de la ley de presupuesto o al revés. La ley de presupuesto debe seguir a los valores de cómo gastar esos recursos, cómo asignar esos recursos. Planteemos el tema de la deuda, porque está todo relacionado. A ver, asignar más recursos a pagar deuda va en detrimento de ¿qué? Entre otras cosas, en detrimento de los recursos sociales. Y ahí aparece un tema, hay que comparar ley de presupuesto proyecto actual con ley vigente el año pasado, si los recursos para aspectos sociales en el proyecto que presentó el gobierno de la Nación son inferiores, son regresivos, yo dudo de la constitucionalidad de ese proyecto. Y si la asignación de pago de recursos de deuda externa obliga sí o sí a tener que retasear recursos en el ámbito social, también dudo de la constitucionalidad. Pero ahora hay varias cuestiones. Primero,
ANSES dispone de un fondo de garantía. Sí. Se supone que ese fondo de garantía tiene que actuar en los momentos de crisis para tratar Claro, de... es un reaseguro a futuro para que Muy ante bien. situaciones desfavorables de la economía se pueda responder. Muy bien. Ahora, distintos sectores recibieron algún paliativo. En esta oportunidad los jubilados no le dieron absolutamente nada. Hay un bono de 5.000 pesos, a la UH le dieron algo, etcétera, pero los jubilados no han recibido nada. ¿Se podía haber usado plata de ese fondo para por única vez decir, bueno, le damos un suplemento de 5.000 pesos? Yo creo que ante situaciones muy excepcionales no estaría mal, y solo para esto, utilizar fondos del recurso del fondo, porque la situación es muy triste. Es Ahora, de angustia. el fondo no se deterioró, ese fondo que maneja la ANSES. El fondo se deterioró por varias situaciones. Una, la devaluación, es algo que se lleva puesto al fondo o lo pone en jaque. Pero también hay elementos de cómo se realizan esas inversiones. Una de las grandes preocupaciones, y llevó a que yo haga varias denuncias, algunas de las cuales están abiertas, es también la transparencia en que se invierten esos recursos. ¿No hay del transparencia? fondo. Yo hice varias denuncias como fiscal de oficios. Una de esas, hoy es 20, uno de estos días iba a declarar Blaquier por una de mis denuncias contra Blaquier, que fue subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una de las primeras operaciones que hizo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con obligaciones negociables cuando cambió el gobierno fin del 2015. Y por favorecer a empresas como Arcor y Cablevisión tuve que hacer una denuncia por incompatibilidad de intereses. Después, una de las de mayor trascendencia fue la de Caputo, que una situación hasta triste, porque uno piensa que realmente quienes toman decisiones la debieran tomar pensando nada más que en el pueblo de la nación argentina y no con fines espurios, favoreciendo a grupos económicos y menos favoreciendo a grupos económicos con relación de quienes toman las decisiones. El fondo tiene un comité ejecutivo que es el que toma las decisiones, que está integrado por el director ejecutivo de ANSES y por un subdirector ejecutivo del fondo y 4 secretarios de las carteras económicas. Y Caputo, siendo secretario de esas carteras económicas, integrando ese comité que toma la decisión, levantó la mano a favor de una inversión del fondo de compra de Levax, que en vez de hacerlo, como lo hacía históricamente el ANSES, directamente al Banco Central, triangularon a través del Deutsche Bank y de Axis. O sea, pagaron comisiones a esos bancos cuando lo podían haber hecho en forma directa. Exactamente, atendió de los dos lados del mostrador. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Esa denuncia, de las 4 que hice en relación al fondo, fue la única que se archivó, pero acaba de ocurrir algo ¿Pero muy... por qué se archivó? Porque el fiscal, yo como fiscal de oficios, una vez que interpongo la denuncia, se sortea un juez y un fiscal, entonces dejo de intervenir. El fiscal le pareció sólida la denuncia, pero entendió que no había maniobra delictiva. Pero está ocurriendo algo interesante, y el juez asintió al fiscal. Algo interesante, ¿cuál es ese aspecto interesante? Resulta que la Auditoría General de la Nación, la famosa AGN, que es un órgano de control externo del Congreso de la Nación, toma 3 de mis denuncias y hace un informe. Elabora un informe, por un lado, preocupado por la falta de transparencia en inversiones en relación a los recursos y activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, apoyando la denuncia mía. Y a punto tal que ese... Pero no pasó nada. No, pero interesante esto. Ese informe es de hace 2 meses más o menos. Sí, yo lo vi. Con lo cual, la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación de Seguimiento de Recursos tiene que tomar el guante y hacer algo en relación a esto. Y una de las versiones que hay que podría reabrirse la causa. Pero lo interesante de esto es que la Auditoría General de la Nación tiene una composición que representa a todos los actores sociales. Hay auditores de Cambiemos, que también firmaron y votaron positivamente por la preocupación, igual que lo del Frente por la Victoria, Unidad Ciudadana, PJ y Frente Renovador. Es decir, que los mismos auditores de Cambiemos estaban preocupados por la falta de transparencia.
Pero no pasa nada, disculpe, Bueno, no sí, pasa nada. Porque uno escucha denuncia de acá, denuncia. Usted mismo recién dijo que una de las denuncias fue archivada. Pero hay 3 abiertas. Está bien, importa. Y a Blaquier lo entonces, citan indagatoria. Muy bien, veremos. Yo soy muy escéptico. Sí. Yo soy muy Para eso escéptico. necesitamos un poder judicial transparente, Por eso. claro, y que actúe conforme a la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se habla mucho de que se va a implementar una reforma previsional, una reforma jubilatoria. A ver, hay que pensar primero... Todos los días alguien está diciendo la Argentina no sale adelante si no hay reforma previsional, si no hay reforma jubilatoria. ¿Es así? A ver, hay siempre intereses generados y creados por distintos sectores para que se haga una reforma laboral y una reforma previsional, a veces de sectores neoconservadores y liberales por algún aspecto, y entre otros es una de las imposiciones que pretendió hacer el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, hay quienes, pensando realmente en los jubilados, puede pensar en la importancia de hacer una reforma. Yo, por ejemplo, hay una de las reformas, no tanto en la sustancia, sino del procedimiento de los juicios, que hay que hacerla. Ya, ¿Qué significa? Los juicios jubilatorios, para que la audiencia entienda, hasta el año 95, ante la decisión y denegatoria de un reajuste por movilidad del ANSES, se interponía un recurso de apelación directa a la Cámara de Seguridad Social y tiempo más atrás a la Cámara Nacional del Trabajo. En el año 95 se dictó la Ley de Solidaridad Previsional. Nada de solidaridad, y que impuso un proceso engorroso, el mismo diseño procesal que estaba previsto para los juicios civiles y comerciales, se le trasplantó a lo de la seguridad social. Muchos proponemos, somos varios, volver al sistema de recurso directo, que el jubilado tenga sentencia en menos de 2 años. De Bedia, muchas gracias por esta conversación. Por favor. Lo vamos a volver a invitar porque este placer. tema es recurrente y si va a haber un cambio de gobierno, bueno, rápidamente vamos a tener que analizar qué es lo que hace un nuevo gobierno en materia de seguridad social, porque bueno, la situación hoy por hoy es muy desesperante. Estamos hablando de millones de personas que, como bien lo dijo usted recién, tienen haberes realmente irrisorios y no pueden enfrentar un costo de vida tan apremiante como el que estamos viviendo en estos días. Muchas gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ojo.com.ar. Hacela bien, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.